Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro viernes de En Vivo con Terapia Ocupacional. Vamos a esperar un momentico que lleguen las notificaciones y que nuestros acompañantes muy fieles de los viernes se vayan conectando. Vamos a revisar que sí se esté compartiendo el video. No sé si ustedes sepan que se pueden configurar dentro de la página las notificaciones para que cada vez que nosotros iniciemos un en vivo les llegue la notificación a sus cuentas personales. Eso facilita bastante la conexión. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a otro viernes en vivo con terapia ocupacional. Espero que estén muy bien, que hayan pasado una buena semana, que se sigan cuidando, que sigan estando en casita si no necesitan salir y que estén implementando todos los protocolos de bioseguridad, la desinfección, la etiqueta al toser, al estornudar, el lavado de manos y el tapabocas, que son bien importantes. El día de hoy, como habíamos hablado hace 8 días, vamos con la segunda parte de estos temas que estamos discutiendo sobre el comportamiento ocupacional y vamos a hablar de hábitos. Es el segundo subsistema del modelo de la ocupación humana, que es como el modelo universal con el que trabajamos los terapeutas ocupacionales y pues también es como la forma desde la cual vemos la ocupación, vemos al ser humano y pues planeamos todas nuestras intervenciones. Como ustedes saben, nosotros en INIS trabajamos desde la neurociencia, específicamente de la neuroocupación, pero el modelo de la ocupación humana es como el principal para terapia ocupacional y pues influencia mucho todos los otros modelos que se desarrollaron a partir de su creación.
Entonces, haciendo un poquito como de resumen de lo que hablábamos hace 8 días, hablábamos de la abolición, que es el primer subsistema y es el conductor del comportamiento ocupacional. Es a través de los procesos volitivos es que nosotros podemos decidir en qué actividades, en qué ocupaciones vamos a participar, cuáles son relevantes para nosotros. Podemos decidir con cuáles nos sentimos bien en nuestro desempeño. Tiene que ver también con la imagen que tenemos de nosotros mismos, con nuestras creencias, con nuestros intereses y con nuestros valores. Y estábamos haciendo la relación desde la neuroocupación, y es que para poder desarrollar procesos volitivos es necesario manejar tener en cuenta unas funciones del cerebro que son, por un lado, las funciones ejecutivas, que están desarrollándose desde la parte del lóbulo frontal, y son las que se encargan de organizar, de planear, de dirigir todo el resto de destrezas. Y en segundo lugar, el funcionamiento del circuito de recompensa, que gracias a él es que manejamos los procesos de motivación y los procesos de tolerancia y de mantenimiento en las actividades, el planteamiento de metas hasta que pues, logremos desarrollar y alcanzar todos los objetivos ocupacionales que nos propongamos. Ese era como el centro del en vivo de hace 8 días. Y pues como les comentaba, después de que uno ya ha decidido cuáles son sus metas ocupacionales, cuáles son las actividades en las que quiere plantearse metas, en las que quiere ejecutar, en las que quiere desarrollarse, tratando de que estas actividades pues vayan muy, muy de la mano con nuestros intereses y con nuestros valores. Una vez que ya tenemos como el destino planteado, lo siguiente es construir toda una estructura en tiempo y espacio que nos va a ayudar a llegar a esas metas. Ese sería el componente de habituación. Entonces, el subsistema de habituación del modelo de la ocupación humana nos permite responder a la pregunta sobre por qué las personas repiten ciertas conductas y ciertos comportamientos a lo largo del tiempo, ya sea a nivel de actividades o a nivel de conductas sociales, por ejemplo. ¿Por qué repetimos ciertas conductas? ¿Por qué nos comportamos de cierta manera? Y la respuesta a esta pregunta está en, primero, los hábitos, segundo, las rutinas, tercero, los rituales y cuarto, los roles. Es muy interesante y a mí me gusta mucho la forma como desde terapia ocupacional podemos y analizamos los roles que cada uno de nosotros desempeña en su vida cotidiana. Y pues esa es la idea, que hablemos el día de hoy. Si alguna vez ustedes se han preguntado, pero ¿por qué sigo haciendo esto a pesar de que ya como que uno ha visto que no funciona y lo sigue repitiendo? ¿O por qué es tan difícil a veces mm, desarrollar nuevos hábitos, cambiar hábitos que no están funcionando? Pues es por eso, es por el subsistema de habituación. Entonces aprovecho para saludar. Hola Laurita, muchísimas gracias por pasarte por acá. Alejito también. Espero pues que disfruten la conversación del día de hoy. Pues la idea de todo este proceso, hola Yeka, ¿qué más? Es hablar bastante de terapia ocupacional, desarrollar algunas estrategias, algunos como unos pequeños tips. Aquí moviendo los comentarios. Y pues nada, que todo este proceso les pueda servir o les pueda ayudar, no solo a ustedes, sino pues a todos sus conocidos, a todas las personas, que la información pueda llegar a las personas que les sirvan. De nuevo les cuento que esta semana, como el día martes acabamos mes de junio, acabamos semestre, acabamos trimestre también, nosotros como entidad de salud debemos hacer reporte de nuestros indicadores de calidad trimestralmente. Entonces esta fue como la semana de recoger datos, de revisar indicadores, y pues la verdad estamos súper contentos. Los datos, las cifras específicas sé que van a salir en redes la próxima semana,
pero digamos que así como por encima estamos muy, muy satisfechos porque de todos nuestros usuarios que fueron encuestados, el 100% tuvo diferentes niveles de satisfacción, satisfacción pues como normal, muy satisfechos y una gran mayoría extremadamente satisfechos. Es decir, ninguno de los usuarios que tuvimos durante el último trimestre tuvo ni siquiera una experiencia regular o no sé, algo malo, no, nada, ninguno. El 100% de las encuestas de satisfacción dio niveles de satisfacción desde el nivel medio, satisfacción, hacia arriba. Entonces eso pues nos tiene muy contentos. Nuestros usuarios también nos mandan mensajes súper lindos. Entonces pues eso los vamos a estar compartiendo por redes. Ese es como lo nuevo de la semana. Seguimos en Neuro en un minuto hablando de los síndromes neuropsiquiátricos cuando se combina la neurología con la psiquiatría. Es decir, cuando alguna enfermedad neurológica genera síntomas psiquiátricos o pues como las enfermedades psiquiátricas, los trastornos de la salud mental, están relacionadas con un componente, una alteración a nivel neurológico. Y esta semana hablamos de esquizofrenia, que es el síndrome neuropsiquiátrico por excelencia. Es un tema súper interesante, muy, muy, muy interesante. Me acuerdo que hace 8 días estábamos hablando de Alzheimer. Esta semana el tema fue esquizofrenia. Y pues digamos que eso es muy importante para nosotros hacer esa divulgación porque a veces con los temas de salud mental como que tiende a quedarse en el imaginario popular las alteraciones pues de conducta. Eh, no sé, con la esquizofrenia pasa pues por ejemplo con las alucinaciones y este tipo de síntomas que es como lo que la gente más recuerda. Pero detrás de esta enfermedad hay muchísimas alteraciones neurológicas y neuropsicológicas y obviamente neuroocupacionales que son muy interesantes de abordar. Y pues ya haciendo como el resumen de la semana y la recuperación de lo que hablábamos hace 8 días, pues de una empecemos a hablar de hábitos. Cuando uno habla de hábitos, habla de tiempo. Habla de cómo organiza su tiempo. Ese tiempo que no es solamente de uno, es un tiempo que tiene que ver con pues los tiempos del entorno, pues lógicamente los ciclos día, noche. Tiene que ver hay un tiempo que es social, eh, por ejemplo, esta organización de días de lunes a viernes que son como días laborales y sábados y domingos que son días de fin de semana o de descanso, que no necesariamente para todo el mundo funciona así. Entonces el manejo del tiempo también incluye una organización social y un tiempo que es individual, que es personal. Cada uno percibe el tiempo o maneja su tiempo de forma diferente, de forma muy particular. Por eso de pronto cuando a veces alguien dice, no, es que yo tengo malos hábitos o es que yo no sé manejar el tiempo, lo que dice implícitamente es que al compararse con esta componente social, o con este componente que nos da la naturaleza, la misma naturaleza, se siente que hay como un desbalance entre lo que uno debería hacer o cómo debería organizar su tiempo y cómo la persona lo está haciendo. Entonces, lo primero sería, cuando entramos a hablar de hábitos, empezar a distinguir ese tiempo personal. Cada uno maneja su tiempo, dependiendo del contexto también y dependiendo de las demandas de la ocupación. Entonces, pues cuando hablamos de tiempo y hablamos de hábitos, generalmente se encuentran como una serie de recomendaciones generales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene como unas directrices que dicen, bueno, para los niños es necesario que duerman tanto tiempo, que jueguen tanto tiempo, que hagan tanta actividad física. Para los adolescentes es diferente, para los adultos jóvenes es diferente, para los adultos mayores también es diferente. Estas directrices pues están basadas a nivel estadístico epidemiológico, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, todos los adultos que estemos en la adultez media, todos tengamos que obligarnos a dormir, por ejemplo, el mismo número de horas.
o todos necesitemos el mismo tiempo para realizar nuestras ocupaciones. Entonces, a la hora de hablar de hábitos, ustedes necesitan algún cambio en los hábitos, mejorar. Si sienten que sus hábitos pueden mejorarse, digamos que la primera recomendación sería como tener en cuenta estas directrices que son pues generales, que son poblacionales, pero mirar de qué manera se puede adaptar a situaciones particulares. Hola Cristian, bienvenido, muchas gracias por unirte a nuestro live. Estamos hablando de hábitos desde terapia ocupacional. Entonces sí, les comentaba que los hábitos tienen que ver con el manejo del tiempo, tienen un componente que es social, tienen un componente que es natural y tienen un componente que es personal. Y que cuando necesitamos hacer cambios, por ejemplo, pues lo que nosotros hacemos desde terapia ocupacional, cuando hay que trabajar hábitos, es primero recoger información sobre todas las otras partes, sobre el componente social, sobre las demandas de la ocupación que tiene cada uno de nuestros usuarios, para poder dar recomendaciones específicas que de verdad le ayuden a la gente. Hay una creencia que está como en camino a convertirse en un neuromito. Muy interesante lo que nos dice Cristian. Eso tiene que ver precisamente con lo que iba yo a decir coincidencialmente. Hay una creencia a partir de los resultados que se dieron en algunos estudios de investigación. Como les he comentado antes, los neuromitos son distorsiones, son deformaciones de información científica, que sí inicialmente fue científica, pero que se ha deformado y como que se ha pasado el cuento de boca en boca y se perdió el sustento científico. Y que estos neuromitos de hecho tienden a durar mucho dentro de la cultura popular. Y entre más se pasa el cuento, pues más se pierde la información original. Eh, el neuromito en relación con los hábitos, bueno, hay varios. Hay en estos momentos como que los que más he escuchado han sido dos. Y este que nos cuenta Cristian, que está bien interesante también de analizar. El primero, no sé si lo han escuchado, es que para cambiar un hábito uno necesita repetir 21 días el nuevo hábito. Y hay muchos programas online y de como de seguimiento y de cambio de hábitos, que es como el reto de los 21 días. Entonces, 21 días haciendo ejercicios o 21 días, no sé, 21 días meditando, por ejemplo, 21 días haciendo sudokus. Entonces, esto de los 21 días, de hecho, pues sí salió de toda la parte de algún estudio científico. Nosotros en enero, hola Lucerito, nosotros en el mes de enero, pues como enero es un mes excelente para cambiar hábitos por la parte social, digamos que estamos como predispuestos a en enero cambiar de hábitos y eso toca aprovecharlo, eso sirve, todo sirve. Por ejemplo, ahorita julio también es un mes útil para cambiar de hábitos porque muchos estamos pensando en que ya es el inicio del segundo semestre, que el año se va a acabar, entonces uno puede estar como más propenso a incorporar cambios, entonces pues hay que aprovecharlo. En enero en redes sociales nosotros hicimos un especial sobre todo como la última evidencia científica disponible, eh, neurocientífica, lógicamente, pues nosotros todo lo que hacemos es neurociencia, para favorecer los procesos de los hábitos. Y digamos que, bueno, partimos de un hecho que sí es científicamente comprobado, y es que la repetición genera cambios en el cerebro debido a la plasticidad cerebral. No, Cristian, no he escuchado esa conferencia, esa charla TED, específicamente sobre los hábitos. Si la tienes por ahí, te agradezco y si me la puedes dejar para verla. Porque el asunto también con las charlas TED es que digamos que tienen unos criterios para escoger a los ponentes, a los speakers. Y muchas veces, como les comentaba yo en lives anteriores,
pues muchas veces no todo el que habla de neurociencia de verdad hace neurociencia. Listo, muchísimas gracias, Cristian, sí, chévere verla. Entonces, digamos que sí, partemos del punto de que efectivamente repetir una nueva actividad pues genera cambios en el cerebro por la plasticidad neuronal. El asunto de los 21 días fue porque del estudio de investigación original, pues ese fue como el tiempo desarrollado inicialmente, entonces fue como el tiempo de la muestra. Y pues cuando se acabaron los 21 días, hicieron medición de cambios en comparación del día 21 al día 1 y pues sí, efectivamente, pues del día 1 al día 21 uno está repitiendo algo, pues hay cambios. Hay cambios y los que no fueron tan juiciosos repitiendo, pues no tuvieron cambios tan positivos. Eh, y a partir de ahí fue como que se creó se empezó a generar este neuromito sobre como la cantidad mágica de días para generar un nuevo hábito, que es lo que sucede que a veces cuando se acaban los 21 días la persona vuelve a su conducta previa, o sea, es muy factible que suceda. De hecho, otros estudios hechos después hablan como de un periodo inicial de 21 días como para empezar, otros 21 días como para mantenerlos y como de otros, o sea, como 3 ciclos, esos serían pues 63 días, pues para poder incorporar el hábito como tal. Ah, listo, Cristian es estudiante de psicología, súper. No, no te preocupes si no te puedes conectar en los en vivo. Igual están disponibles a la semana siguiente. Empiezan a aparecer disponibles en nuestro canal de YouTube. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el video de hoy se publica dentro de 8 días en YouTube. Y pues aquí en Facebook están todos almacenados. Y además en YouTube pues están los de Neuro en un Minuto, que son los que hace el equipo de neuropsicología. Entonces pues también esa parte también te sirve. Entonces sí, estudios más recientes hablan no solamente de unos primeros 21 días, sino pues por lo menos 2 meses juiciosamente para generar un nuevo hábito. Digamos que no existe como este número mágico de días en nuestro cerebro, eh, pero sí es importante, pues lo que sí es cierto es que a partir de la repetición, o sea, el número de días de hecho puede variar para cada persona, dependiendo de sus situaciones particulares. Entonces, pero sí es cierto que para poder cambiar un hábito, implementar un nuevo hábito, pues hay que repetirlo. Hay que repetirlo hasta que ya se haga por inercia, básicamente. El segundo mito que existe con respecto a los hábitos es acerca de las 10.000 horas para ser experto en algún tema. Yo no sé, creo que es un asunto de manejo de medios de comunicación también. Les encanta poner en los titulares como los números para que todo sea como muy, muy específico. No sé, en algún momento tendré que preguntarle a algún periodista. Pero pues sí también está esta idea y hay muchísimos libros al respecto y los seguimos reproduciendo sobre cómo cuando tú has practicado 10.000 horas, no sé, violín, no sé, cualquier cosa, te conviertes experto en ese tema. Yo la verdad no sé cuántas horas llevo siendo terapeuta ocupacional, no tengo ni idea. Pero Pero digamos que ese también es otro número mágico. Resulta que el estudio de las 10.000 horas se hizo con violinistas, con personas que estaban empezando a entrenarse, empezando a aprender violín. Hola, Aurita, bienvenida. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Qué rico tenerte por acá de visita. Entonces, el asunto con las habilidades motoras es que el cambio es un poquito más fácil de medir. Entonces, si uno practica mucho, pues por ejemplo el violín, es una habilidad que la motricidad es un poquito más sencilla, las áreas motoras son un poquito más moldeables en el momento de responder frente a la práctica.
Por eso, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente o un evento cerebrovascular y entra a rehabilitación, las habilidades motoras son un poquito más fáciles de recuperar. Eh, entonces, Cristian, no me aparece el link, me aparece tu comentario de mírala aquí, pero no me aparece el link de la charla. Eh, entonces sí, este ejercicio de las 10.000 horas, la investigación se hizo con violinistas. Incluso después de que salió el titular y salió todo este despliegue en medios de comunicación, el mismo autor original, que en estos momentos se me escapa el nombre, después pues en una entrevista pues comentó que no le gustaba que su nombre estuviera como atado a este mito de las 10.000 horas como si él se lo hubiera inventado y no, él no se lo inventó, se lo inventó el periodista que salió de la noticia. Y es por eso, porque dentro del estudio de investigación pues se hizo medición de 10.000 horas. Y pues el otro era lo que nos comentaba Cristian más arribita. Ahora me retomo tu comentario original. Nos dice él que él escuchó que crear un hábito es un proceso que se da en un hemisferio y cambiarlo se da en otro hemisferio. Entonces de este neuromito ya habíamos hablado en un live anterior. Es la parte en el live sobre el cerebro, Cristian. Eso está en el live donde aprendimos sobre el cerebro, donde existe este neuromito, esta creencia de que un hemisferio del cerebro hace unas cosas, otro hemisferio hace otras y se dan como procesos por separado. La mayor parte de las funciones cerebrales se dan en red. Hay unas partes que se procesan en un hemisferio, otras partes que se procesan en otro, unas partes se procesan en unos lóbulos, otra parte en otros lóbulos, y pues el cuerpo calloso se encarga de cruzar, de cruzar la información y como de unir, de consolidar toda la información. Entonces sí, nos comenta Ecumano que ella piensa que el problema de los neuromitos es que los replicamos sin asegurarnos que sean ciertos, medio leemos, oímos y nos llama la atención y de una vez lo transmitimos. Es cierto lo que les decía con la parte de los titulares en medios de comunicación. Llama mucho la atención pensar que si repetimos algo por 21 días, listo, cambiamos el hábito y salió. Otra cosa que nos comenta Cristian es que en esa charla TED dicen que la diferencia entre crear y cambiar un hábito es la actividad o el esfuerzo cognitivo. Bueno, de hecho un hábito es nuestra forma particular de hacer las cosas que hemos internalizado a través de la repetición. Quiere decir que en situaciones que son constantes o en situaciones que son familiares, tendemos a repetir una conducta o una actividad porque esa es nuestra forma de responder. En ese sentido, como que uno de los principios bajo los cuales funciona el cerebro es como en modo ahorro de energía. Entonces, si yo hice una cosa anteriormente y me funcionó, pues la voy a seguir repitiendo y conforme más la repita, más voy a crear un hábito. El esfuerzo cognitivo sí es importante a nivel como metacognitivo más bien. Es como ser consciente de nuestros propios hábitos y de nuestras propias patrones de comportamiento, que no todos lo somos. Lo que les decía al principio, el subsistema de habituación lo que hace es responder a la pregunta de por qué seguimos haciendo cosas que seguimos haciendo cuando no nos funcionan, porque es un hábito. Ya lo hemos internalizado así, ya lo hemos repetido tanto que está súper grabado. Entonces cuando yo estoy trabajando modificación de hábitos con mis chiquitos o con los adultos incluso, también lo hago con adultos, la palabra clave es la repetición. No se forma un nuevo hábito simplemente por el hecho de asistir a consulta 2 veces a la semana, si no repetimos el resto de la semana las cosas que nos dicen en terapia.
pues no se va a formar un nuevo hábito. El hábito se forma por repetición. Quiere decir que muy probablemente cuando los procesos terapéuticos se acaban, no quiere decir que la persona ya listo, ya tiene sus nuevos hábitos y ya es inmune y ya acabó, sino que a partir de ahí empieza un proceso donde no debe depender del terapeuta. Nosotros en terapia ocupacional manejamos mucho lo que es independencia y funcionalidad, y de hecho para nosotros el mayor logro con nuestros pacientes es que terminen su proceso terapéutico y que no vuelvan. Es algo que yo les digo siempre a mis niños, no porque no los quiera volver a ver, porque los amo, sino que de verdad cuando acaban y no regresan, es como el mayor logro que puede haber para nosotros, porque quiere decir que nuestro trabajo al generar intervenciones, al generar recomendaciones, pues fue tan bueno que la persona puede seguir con su vida regular sin depender de un terapeuta. Eso es algo en lo que nosotros también nos cuidamos mucho, tratar de no crear dependencia con los usuarios, porque pues esa no es la idea. A excepción de las personas que tienen algún trastorno crónico, los cuales sí cada cierto tiempo, pues debido a lo crónico que son ciertos trastornos, por ejemplo el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, o en la parte de física, por ejemplo una artritis, un síndrome de inflamación del túnel del carpo, bueno, situaciones que son ya crónicas, que necesitan manejo cada cierto tiempo, pues porque pues, la situación va cambiando, va evolucionando. Por ejemplo la artritis o el síndrome del túnel carpiano pueden subir de nivel. En el caso de los trastornos de los chiquitos, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad va cambiando dependiendo de la etapa. Entonces conforme los niños van creciendo, el trastorno como que va mutando de alguna manera. Entonces, pues sí, esa es como la parte de la independencia, pero pues lo mismo, si un paciente crónico regresa a consulta, pues hay unos objetivos para ese proceso, y cuando cumple objetivos, pues también se realiza el egreso. Entonces, pues volviendo como al tema, siempre que estemos haciendo cambio de hábitos hay que tener en cuenta eso, que el tiempo no responde a una situación genérica. No hay que dar recomendaciones genéricas de manejo del tiempo. Hay que hacer un análisis del contexto, un análisis de las ocupaciones, y pues un análisis de las personas, porque cada uno de nosotros tiene su ritmo, su propio ritmo. Esto tiene que ver con el ritmo circadiano, que el sistema nervioso autónomo es el que se encarga de esa parte. Eso no es consciente. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Cuando hablamos de hábitos, no hablamos de hábitos buenos o hábitos malos, sino hablamos de hábitos que son útiles o que son empobrecidos, que necesitan estimularse. Eso sería lo que debemos tener en cuenta al hablar de hábitos. Los hábitos se desarrollan igual que las funciones, que no son innatas sino adquiridas. Esto es una discusión muy interesante de naturaleza versus crianza. Esa discusión es clásica en neurociencia. ¿Qué tanto, hasta qué punto nos influye la parte innata y la parte de adquisición? Los hábitos se dan por repetición. Digamos que tú de forma innata, por ejemplo, puedes tener tienes un ritmo circadiano y tienes unos niveles de vigilia, eh, sueño, alerta, pero esa parte se ve afectada por el proceso adquirido, el proceso de crianza y el proceso social. Es una interacción de las dos formas. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, yo funciono mejor durante la noche. De hecho, por ejemplo, pues algunos de mis niños también lo hacen, pero pues resulta que el colegio o el trabajo empiezan a las 7 de la mañana. Pues uno no puede ir al colegio por las noches. Entonces, esa parte es la que tenemos que empezar a mirar y empezar como a balancear, tanto la parte innata como la parte adquirida. No los hábitos como tal, los hábitos siempre se van a desarrollar por repetición, pero la percepción del tiempo sí hay un componente que es innato.
Ahí es un componente que es personal también. Y la otra parte, en relación con el tiempo, son, aparte de los hábitos, son las rutinas. Entonces, hábitos es la forma como hacemos las cosas. Rutinas son esas secuencias de actividades, de hacer primero una cosa y segundo otra y tercero otra. Entonces, cuando hablamos de habituación, debemos tener en cuenta eso. Muchas veces, por ejemplo, el hábito puede ser útil. Por ejemplo, yo tengo el hábito de sentarme a estudiar después del almuerzo. Esa es la forma como hago las cosas y me funciona. Pero no tengo la rutina porque resulta que mi hora del almuerzo cambia durante todos los días. Es una hora diferente, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de rutinas, hablamos de organizar en qué orden vamos a hacer las diferentes actividades. No hablamos de que todos los días se tenga que hacer las cosas a la misma hora, sino que haya como una secuencia. Por ejemplo, primero me levanto, hay chiquitos que lo primero que hacen es irse a bañar, apenas se levantan. Hay otros niños que dicen, no, lo primero que hago es alistar la maleta, alistar el uniforme, bueno, así sucesivamente. Entonces hay que mirar también que a veces las dificultades en el manejo del tiempo es porque es el orden de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les decía sobre estudiar después del almuerzo, hay personas que dependiendo pues, de su metabolismo pueden llegar a sentir como esa pesadez de después del almuerzo, entonces no sería la mejor rutina para ese tipo de personas. Eso es lo que hay que tener en cuenta dentro cuando hablamos de rutinas. Muchísimas gracias, Cristian. Me alegra muchísimo que lo estés disfrutando. Esto es una cita que tenemos todos los viernes desde las 5:30 para hablar de temitas. Ahorita estamos hablando de componentes de desempeño ocupacional. La próxima semana, aprovecho, les cuento, el tema de la próxima semana es ejecución. Cuando hablamos de ejecución, hablamos de habilidades y destrezas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar la otra semana. Y aparte del tiempo, la habituación tiene que ver también con los roles. ¿Qué son los roles? Son los papeles que asumimos en nuestras vidas, son nuestros comportamientos que tienen que ver con un ideal social, un rol. Está relacionado con las expectativas que tienen otros sobre nosotros mismos. Y los roles están modelados por la cultura y por el contexto. Entonces hablamos de unos roles que son familiares, por ejemplo, el rol de padre o el rol de madre. Cuando hablamos de estos roles y de estos papeles, hay unas funciones que uno debe cumplir para poder decir que estamos asumiendo los roles. Entonces, por ejemplo, tener rol de padre o rol de madre no es simplemente el hecho de haber engendrado, sino cumplir con todas esas funciones de cuidado. Por ejemplo, una de las funciones del rol de padre y madre es cuidar de los niños. Otra de las funciones es estimular a los niños. Nos comenta Cristian, con respecto al análisis de las frecuencias o ondas cerebrales, hábitos o habilidades, ¿cómo se podría decir si con respecto a la realización de un hábito y tarea se ejecuta sin esfuerzo? Bueno, toda esta parte hay que tener cuidado con toda esta parte de imágenes cerebrales y de frecuencias y ondas. Digamos que, pues, por ejemplo, pues, en mi contexto, la tecnología o la disposición de los recursos no ha llegado hasta ese punto. Hay muchas partes, hay muchas cosas dentro de la neurociencia que todavía no podemos medir con imágenes cerebrales. Entonces hay que coger como con pincitas toda esta parte de las ondas, ¿sí? Digamos que no hay suficiente evidencia científica disponible. Sí hay mucho en el mercado, hay muchos programas, muchos productos basados en estimulación de las ondas.
Entonces, pero pues la evidencia científica todavía no es suficiente. Hay que tener cuidado con eso también. Por lo mismo que tú estás diciendo, o sea, una cosa son las ondas y otra cosa son, por ejemplo, los potenciales evocados, los potenciales auditivos, los potenciales visuales. Entonces, de momento, ¿cómo se podría decir que con respecto a los hábitos se ejecutan sin esfuerzo? De momento, y pues porque yo soy terapeuta ocupacional, yo lo mido en el desempeño, lo mido en la ejecución de la ocupación. Esa es la forma de momento. Entonces hay que tener cuidado con esa parte también. Porque si hay muchos en el mercado y lo que les comentaba también, no todo lo que se llama neuro de verdad es neurocientífico. Entonces hay que tener y buscar siempre como la evidencia científica de estos procesos, porque digamos que la neurociencia avanza de a poquito, pero el mercado de la publicidad avanza súper rápido. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y pues como les comentaba con los roles tienen que ver y las personas nos comportamos de acuerdo a nuestros roles según lo que piensa la sociedad también. No es lo mismo ser mamá acá en Colombia a ser mamá en Kuala Lumpur, por ejemplo. Eh, entonces, los roles están muy relacionados con la sociedad y con la cultura. Por eso cuando trabajamos roles, cuando estimulamos las funciones de un rol, hay que tener muy en cuenta mmm, cómo se ha creado, cuál es la historia ocupacional de la persona. Por ejemplo, en los roles de padres, pues hay una marca bastante importante que es la forma como cada uno de nosotros ha sido criado. Dependiendo de la crianza, hay personas que al ser padres asumen los roles como los vieron en sus propios padres o hacen lo contrario. Qué chévere investigación en neurociencia, súper, súper. Hay que seguir incrementando la evidencia. Hay que, o sea, digamos que eso es súper importante que de verdad podamos fortalecer la evidencia científica con el objetivo de tener más herramientas pues para manejar con nuestros usuarios. Digamos que una de la parte más importante de la misión de INIS es precisamente replicar y dar a conocer información basada en la evidencia con el fin precisamente de luchar contra estos neuromitos y contra todas estas cosas que existen en los mercados y que a veces pues no es que hagan daño, pero tampoco benefician o incluso a veces pueden llegar como a jugar un poco con las creencias de las personas o con las necesidades de las personas. Entonces, pues sí, eso era como lo que les traía el día de hoy acerca de hábitos, acerca del subsistema de habituación, por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos, pues porque el cerebro está habituado a hacerlo de esa manera. ¿Cómo lo podemos cambiar? A través de la repetición. Si uno ha tenido un mal hábito por 20 años, no podemos esperar que en 21 días el hábito, el hábito se reorganice. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir repitiendo. Aparte de por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos, tener en cuenta los roles. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, aparte de los roles familiares están los roles laborales, por ejemplo, el rol de empleado, el rol de trabajador. ¿Qué funciones cumplo yo de cada uno de los roles? ¿Qué creencias tengo yo sobre mis roles? Ah, estás en Cali. ¡Ay, qué ricos! Estás aguantando calorcito. Excelente. Uno aquí en Bogotá con frío. Neuromarketing es muy fuerte. Sí, el neuromarketing, bueno, lo que se conoce como neuromarketing. El asunto es bastante llamativo, tiene que ver pues evidentemente, cuando uno sabe de mercadeo y de publicidad, uno sabe cómo vender las cosas, hace parte del perfil del profesional. Eh, y el neuromarketing es, o sea, a mí en lo personal,
ya no hablando como terapeuta ocupacional, sino como administradora de empresas, mm, el neuromarketing me parece súper interesante. Me parece un poco triste cuando todo lo que podríamos aprender sobre el cerebro y sobre por qué compramos lo que compramos, cómo hacemos para comprar y estas cosas, cómo tomamos las decisiones, por ejemplo, de compras, se empiezan lo empiezan como a limitar. Y es que en neuromarketing hay muchísimos más neuromitos, entonces es como muy fuerte también esa parte. Y se queda como limitado en alguna recomendación que he escuchado mucho y que tiene que ver con esta cadena, con esta franquicia, perdón, de restaurantes que no voy a decir el nombre, pues porque no, cuyos colores son rojo y amarillo, básicamente, porque en algún momento alguien descubrió que al parecer el color naranja estimula el apetito. Entonces, o sea, todo lo que nos podría enseñar con el neuromarketing sobre nuestro cerebro, sobre las compras de los usuarios, sobre todo el comportamiento económico también. Por eso la neuroeconomía también es muy importante. Y nos limitamos como a ese tipo de cosas o a ese tipo de creencias o tantas cosas que dicen, por ejemplo, los coach, eh, sobre cómo, no sé, si pensamos que vamos a ser abundantes, entonces vamos a tener abundancia, no sé, es un poco triste cómo se deforma la parte de la investigación y cosas que de verdad podrían ayudar a la gente, se terminan quedando como relegadas. Esto ya es como una opinión, aparte porque sí. Y si uno mira lo mismo, si uno mira todas las personas que dicen hacer neuromarketing, nada, o sea, de neuro solamente el nombre y molesta un poco que estén usando el nombre o el prefijo neuro para tanta cosa. Entonces les venía diciendo que sí, con relación a los roles, es importante tener en cuenta qué significa para cada uno de nosotros ser padre, ser madre, ser empleado, ser deportista, por ejemplo, porque los roles sociales y de tiempo libre también se tienen en cuenta. Porque muchas veces la forma o la sociedad o la cultura en la cual nos hemos criado ha hecho que tengamos una idea sobre cierto rol y resulta que la sociedad y la cultura van cambiando. Entonces uno tiene que ir ajustando también sus roles. Listo, sí, sí, Cristian. Nosotros también tenemos contacto con la Universidad Conrad Lorenz. De hecho, no recuerdo, creo que fue en la Semana del Cerebro de hace 2 años. El grupo de investigación de la Conrad hizo una presentación sobre neuromarketing. Entonces, tener ese tipo de apoyos es genial porque muestra como que también la parte académica, la parte universitaria se está enfocando en poder descubrir, en poder replicar procesos que son neurocientíficos y que entonces sí tienen como evidencia científica para generar cambios en el entorno. Pues, en mi caso particular, yo pienso que nuestra vida, la vida de todo el mundo y la sociedad en general sería mucho más sencillo si supiéramos y aprovecháramos el funcionamiento, o sea, si de verdad supiéramos cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos hacer para mejorarlo, para cambiarlo. Pero pues el asunto es que hay pues muchas personas que cogen, por ejemplo, esto y crean muchos programas. De hecho, eso sería un buen tema de análisis para neuromarketing. ¿Qué pasa con el asunto neuro? Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias por tu participación, Cristian. Quedo pendiente. No sé por qué no salió el link de la charla TED. De pronto, si me lo puedes enviar por un privado a través de la página de la empresa para echarle una mirada y que la podamos conversar y comentar. De pronto me la pasas y yo de aquí al próximo viernes que nos volvamos a ver todos, la puedo mirar y les comento.
Entonces, como les recordaba, ya hablamos de volición, ya hablamos del conductor del desempeño ocupacional, ya hablamos de habituación, que es el organizador del desempeño ocupacional. La próxima semana vamos a hablar del subsistema de ejecución, que es el que, como su nombre lo dice, el que se encarga de hacer todo esto que ya planeamos y organizamos. Espero que tengan una muy buena semana. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Cualquier inquietud que tengan, cualquier idea para los live, pues ustedes saben que de hecho esta tanda de lives se hizo por sugerencia de uno de nuestros asistentes, de uno de nuestros usuarios. Espero que estén muy bien, descansen, quédense en sus casas y nos vemos la próxima semana a las 5:30. Hasta luego.